Bienvenidos a Ecos del Faro. Quiero agradecerte todo el apoyo que están dando al canal. Estamos cerca de los 1000 suscriptores. Si te gusta este tipo de contenido, ayúdame con tu suscripción. Comenzamos. He sido agrimensor autónomo durante unos 15 años. La mayor parte de mi trabajo consiste en cosas remotas en solitario. Normalmente acampo durante días seguidos en lugares a los que nadie más va. De hecho, prefiero que sea así, o al menos solía preferirlo. Esto sucedió hace unos 4 años. Me habían contratado para inspeccionar los marcadores de límites en una parcela en las montañas cerca de la región de Clearwater, en Idaho. Remoto ni siquiera empieza a describirlo. Fueron 6 millas de caminata solo para llegar a donde instalé el campamento. Registré mi ruta en la estación de guardabosques local, como siempre hago, y empaqué suministros para una semana. El primer día transcurrió sin problemas. Encontré 3 marcadores, registré todo y regresé al campamento antes de que oscureciera. El pronóstico indicaba frío y nieve ligera, y eso fue prácticamente lo que tuve. Sin embargo, para el segundo día, las cosas empezaron a cambiar. Tuvimos mucha más nieve de la esperada. El siguiente marcador estaba a solo 1 milla de distancia del camino. Así que, en lugar de darme por vencido en ese mismo momento, pensé, ¿qué diablo? Eso fue un error. Sinceramente, todavía pienso en lo estúpido que fue no simplemente refugiarme o salir del bosque cuando tuve la oportunidad. El terreno eran todo rocas ocultas y laderas heladas bajo la nieve fresca. O sea, para traducir, las peores condiciones posibles para caminar. Estaba avanzando con cuidado por un terraplén corto cuando mi bota pisó un parche de hielo. Nunca lo vi. Un paso en falso como ese y podrías morir. Y lo digo literalmente. Me deslicé probablemente 15 pies antes de agarrarme de la raíz de un árbol. Tuve suerte de no haberme deslizado más, pero el pánico en mi tobillo derecho fue instantáneo. Intenté decirme a mí mismo que estaba bien, pero en el momento en que me puse de pie, gemí audiblemente de dolor. No podía poner mucho peso en esa pierna, y sabía que pasarían unas horas antes de que pudiera caminar normalmente. Estaba muy enojado conmigo mismo, pero no había nada que pudiera hacer. Abandoné el resto del trabajo allí mismo. No hay marcadores que valga la pena quedarse varado por ellos. Regresé dolorosamente cuesta arriba hasta el sendero principal y comencé la lenta caminata de regreso hacia el campamento. Pero después de unos minutos noté huellas de botas en el sendero, que parecían haber venido de más adentro del bosque a mi izquierda. Se dirigían en la misma dirección a la que yo iba y parecían algo frescas, lo cual podía notar por lo nítidos que estaban los bordes, a pesar de que estaba nevando. Supuse que probablemente era un cazador o tal vez alguien del equipo del propietario revisando la propiedad. No es inusual cruzarse con gente allí afuera, incluso en áreas remotas. No le di mucha importancia. Simplemente seguí moviéndome, tratando de mantener la menor cantidad de peso posible sobre mi tobillo. A medida que la luz empezaba a desvanecerse, empecé a escuchar sonidos detrás de mí. Al principio se lo atribuía a ruidos normales del bosque, pero cuanto más escuchaba, más sonaba como pasos. Seguía dándome la vuelta y mirando por encima del hombro, pero no podía ver nada. Sin embargo, esa parte del bosque era bastante densa, así que si hubiera animales acechándome o algo, había una buena posibilidad de que no hubiera podido verlo de todos modos. Dejé de caminar y el sonido se detuvo también, no de inmediato. Hubo un retraso de tal vez 1 o 2 segundos, pero se detuvieron. Me quedé helado e intenté escuchar algo fuera de lo común, pero no había nada más que el viento y la nieve. Empecé a caminar de nuevo y esta vez los pasos no se reanudaron, así que pensé que todo estaba bien.
Pero luego, unos minutos más tarde, escuché esos malditos pasos otra vez. Seguía dándome la vuelta, pero no podía ver nada. Fue especialmente aterrador porque sabía que no podría correr si hubiera una amenaza allá afuera. Esa fue la peor parte. Me hubiera encantado investigar o tratar de asustar a cualquier animal que me estuviera acechando, pero no tenía la movilidad para hacerlo, así que simplemente seguí moviéndome. Pero luego escuché algo metálico a mi izquierda. Realmente no sé cómo describirlo. Era este sonido bajo, como algo golpeando ligeramente un poste de cerca o una pieza de equipo. Era inquietante porque no se suponía que hubiera nada más que árboles allí afuera. Por lo tanto, no tenía idea de qué podría estar haciendo un sonido metálico de entre todas las cosas. Los sonidos debieron distraerme porque me di cuenta de que no había estado siguiendo el rastro de aquellas huellas que noté antes. Miré hacia abajo y me di cuenta de que habían desaparecido. Me di la vuelta frenéticamente, pero no pude ver cuándo se habían desviado o si se habían dado la vuelta o algo así. Seguí mirando a mi izquierda, tratando de ver a través de los árboles para al menos divisar lo que fuera que había hecho el sonido. Mis ojos se fijaron en algo, y las campanas de alarma empezaron a sonar en mi cerebro. Había otro par de huellas saliendo del límite del bosque a mi izquierda, corriendo paralelas a las mías a través de la nieve. No estaban tan lejos, que era la parte más preocupante. Quienquiera que hubiera estado delante de mí en ese sendero, ahora caminaba junto a mí a través de los árboles. En ese punto, estaba tan asustado que no estaba pensando con claridad. ¿Debería haber mantenido la boca cerrada? ¿Debería haber seguido adelante? Pero en lugar de eso, hablé preguntando si había alguien allí. No obtuve respuesta. Y después de unos 20 segundos de espera, supe que tenía que salir de allí. Pero mi estúpido tobillo todavía me estaba matando, así que no podía moverme tan rápido. Quería correr o al menos trotar, pero no podía. Sin embargo, estaba bastante cerca del campamento, así que me dije a mí mismo que si seguía moviéndome, estaría bien. Ya no oía pasos detrás de mí, lo cual era bueno. Pero sabía que había alguien allí afuera, alguien que había estado delante de mí en un momento dado, lo cual sí tenía sentido. Estaba muy cerca de mi sitio cuando escuché el sonido de una rama pesada rompiéndose en algún lugar detrás de mí. Obviamente, no era un sonido natural, o no me molestaría en mencionarlo. No dejé de moverme. Seguía pensando que si lograba regresar estaría bien. Y finalmente, llegué a mi campamento. Estaba totalmente oscuro en ese momento, y solo después de entrar en mi tienda, me di cuenta de que no estaba más seguro allí adentro que cojeando por el bosque. Empecé a empacar de inmediato. Mi estúpido pie hacía que fuera muy difícil moverme rápido, pero hice mi mejor esfuerzo por apresurarme. Diría que tal vez el 60% de lo asustado que estaba se debía al hecho de que, en una pelea o una persecución, estaría completamente acabado sin la capacidad de moverme adecuadamente. Antes de terminar de empacar, escuché lo que había estado temiendo todo el tiempo. Pasos justo afuera de la tienda. Estaba increíblemente asustado en ese momento y empecé a pensar en todas las opciones. Los pasos no se acercaban a mi tienda, sino que la rodeaban. No podía hacer nada más que esperar a que asaltaran mi tienda. El sonido de ellos rodeándola continuó durante lo que parecieron 5 minutos antes de que todo quedara en silencio. No había escuchado a quienquiera que estuviera allí afuera alejarse, pero no me importó. Me iba, con persona o sin ella. Terminé de empacar y tomé un respiro muy profundo antes de abrir la cremallera de mi tienda y salir a la nieve. En el momento en que salí, miré hacia los árboles y grité. Había un tipo parado en el límite del bosque mirándome fijamente.
Era muy viejo y de aspecto enfermizo, casi como si se estuviera muriendo. Se veía repugnante. Me quedé mirándolo. Esperaba totalmente que me embistiera, pero no lo hizo. Levanté las manos y dije, no quiero problemas, y él no respondió. No sabía qué hacer. El duelo de miradas duró unos minutos antes de que dijera algo en lo que todavía pienso. Dijo, eres un hombre afortunado. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque. El resto de esa noche es bastante borroso, en parte porque todavía sentía mucho dolor y en parte por el encuentro. Si ese tipo hubiera querido pelear conmigo o matarme, probablemente podría haberlo hecho con mi tobillo todo estropeado. No habría habido nada que yo pudiera haber hecho. Terminé de empacar y me fui, sin que me importara que estuviera oscuro. Cuando finalmente me revisaron, me dijeron que tenía un esguince severo en el tobillo y que era un milagro que no lo hubiera empeorado más al caminar. Terminé denunciando a ese bicho raro en el bosque, pero sé que nada iba a salir de eso. No acepté otro contrato de invierno durante casi un año. Sigo haciendo trabajo remoto, es mi sustento y soy bueno en ello, pero ya no acampo solo en asignaciones de invierno. O traigo a alguien conmigo o rechazo el trabajo. Esto sigue siendo lo más aterrador que me ha pasado jamás. He vivido en Alaska la mayor parte de mi vida. Mi familia se mudó a Fairbanks cuando yo tenía 6 años y nunca me fui realmente. Pasé mis veranos trabajando en campamentos pesqueros de adolescente, comencé a guiar profesionalmente a los 20 y pocos años y esa ha sido básicamente mi vida desde entonces. Ahora tengo 29. Trabajo por temporadas como guía de naturaleza en el norte de Alaska y lo he estado haciendo durante el tiempo suficiente como para no alterarme mucho allí afuera. No me pierdo, o supongo que debería decir, que no pensaba que pudiera perderme porque lo que pasó hace 3 años me obligó a reconsiderar eso. Mi novio en ese momento era Randy. Creció en la zona rural de la Columbia Británica y era básicamente la versión masculina de mí en lo que respecta al aire libre. En realidad, eso no es del todo justo para él porque probablemente tenía más experiencia que yo en ciertas áreas, como la navegación invernal específicamente. Habíamos estado juntos unos 4 años y la mayor parte de nuestra relación giraba en torno a viajes que harían que las parejas normales se sintieran absolutamente miserables. Cacerías de una semana y campamentos en zonas agrestes donde realmente tienes que planificar o morirás. Eso suena dramático, pero es literalmente cierto aquí arriba. El plan era ir en moto de nieve entre 2 cabañas registradas por el estado, separadas por unas 60 millas. Pasaríamos una noche en cada una y estaríamos de vuelta en casa en 4 días. Habíamos hecho exactamente el mismo viaje 2 veces antes y siempre estuvo bien. El pronóstico del tiempo se veía bien cuando nos fuimos, así que no estábamos preocupados en absoluto. El primer día transcurrió sin incidentes. Llegamos a la segunda cabaña a última hora de la tarde. Comimos estas comidas liofilizadas que Randy juraba que sabían bien, pero que honestamente eran terribles, y luego jugamos a las cartas. Fue una velada bastante relajante. A la mañana siguiente me desperté y me di cuenta de que afuera había una auténtica tormenta. Era básicamente una ventisca total que surgió de la nada, lo cual fue súper sorprendente dado que no había habido nada que indicara precipitaciones en el pronóstico del tiempo. Randy y yo decidimos enfrentar la tormenta a pesar del hecho de que teníamos mucha comida y podríamos haber esperado totalmente otro día. Deberíamos haber esperado otro día, ahora lo sé. Las cosas se torcieron muy rápido. El viento era casi peor que la nieve. Era muy difícil ver casi nada, así que Randy optó por tomar la delantera. Yo solo seguía el camino de su moto de nieve, lo cual era ciertamente mucho más fácil
que navegar por el terreno con poca visibilidad, sin nada delante de mí, razón por la cual no lo culpo por lo que sucedió. Realmente no sé cómo sucedió, pero en un segundo Randy simplemente avanzaba con esfuerzo y al siguiente su moto de nieve estaba encima de él. Salté de la mía y corrí hacia él, pero ya era demasiado tarde. Su pierna estaba doblada de una manera en que las piernas no deberían doblarse. Tengan en cuenta que este era un tipo que una vez había terminado una caminata de 2 días con un esguince de tobillo y ni siquiera lo mencionó hasta que estuvimos de regreso en la camioneta. Lo primero que intenté fue subirlo a mi moto de nieve. Ese era el movimiento obvio, solo subirlo a la parte trasera y llevarnos a ambos a la cabaña. Pero Randy mide 6 pies 2 pulgadas y pesaba probablemente 220 en ese momento. Y estas no son como los ATV, donde puedes simplemente tirar a alguien atrás y arrancar. Una Arctic Cat en nieve profunda ya es mucha máquina para manejar por uno mismo. Lo levanté una vez, casi lo arrastré hasta el asiento detrás de mí y aguantó tal vez 10 segundos antes de deslizarse por el costado. El sonido que hizo cuando golpeó el suelo es algo que nunca quiero volver a escuchar. Lo intenté una vez más y fue peor. No podía sujetarse con las piernas en absoluto y cada vez que la máquina se movía, aunque fuera ligeramente, él empezaba a caerse y no había nada que yo pudiera hacer para sostenerlo y conducir al mismo tiempo. Después del segundo intento, me dijo que parara, y por la forma en que lo dijo, no estaba preguntando, me estaba ordenando. Fue entonces cuando ambos aceptamos cuál tendría que ser el plan real. Saqué el teléfono satelital y mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. De hecho, logré establecer una conexión después de algunos intentos, pero no estaba segura de si mi mensaje sobre nuestras coordenadas y dónde estábamos llegó a pasar. Confiar en que alguien más viniera a salvar a Randy era una idea terrible, y ambos lo sabíamos. Sabía lo que tenía que suceder. Lo dejaría refugiado con todo lo que teníamos. Luego tomaría mi moto de nieve y avanzaría hacia la cabaña más cercana para usar la radio de emergencia. Realmente no hubo una discusión al respecto. Randy solo me miró y yo lo miré a él, y eso fue todo. Lo acomodé con cada capa extra que teníamos y marqué nuestras coordenadas en mi GPS. Me dijo que tuviera cuidado y luego me dijo que no hiciera ninguna estupidez y luego simplemente lo dejé allí en la nieve. Estaba navegando principalmente por instinto y GPS, pero las circunstancias parecían tan extremas que me costaba no entrar en pánico. Después de unos 45 minutos, las cosas empezaron a sentirse extrañas, como si los puntos de referencia no coincidieran y el terreno no se viera bien. Seguía diciéndome a mí misma que era la nieve la que confundía mi percepción, pero el sentimiento simplemente empeoraba cada vez más. Y luego vi humo a través de los árboles a mi izquierda. Me dirigí hacia allí, pensando que de alguna manera había regresado en círculo a una de las cabañas, pero la estructura no coincidía con ninguna de las dos. Era más pequeña y un poco fea, sinceramente, con un lado casi enterrado en un montón de nieve. Había un tenue resplandor desde el interior y el humo salía de la chimenea. En ese punto, simplemente me di cuenta de que el humo significaba una persona. Y una persona significaba una radio, o al menos una forma de calentarse lo suficiente como para seguir adelante. Apagué el motor y caminé con dificultad a través de la nieve hasta la puerta. Llamé un par de veces esperando que alguien viniera y abriera la puerta, pero nadie lo hizo. Así que probé la manija de la puerta y me di cuenta de que estaba sin llave. Entré y me sorprendió un poco descubrir que hacía mucho calor allí adentro. Definitivamente estaba habitada.
Había una estufa de leña en la esquina con fuego encendido y una colchoneta en el suelo. También había una lata de algún tipo de comida en el suelo con una cuchara todavía dentro. Sinceramente, parecía que quienquiera que estuviera viviendo allí había salido por la puerta 5 minutos antes de que yo entrara. Anuncié mi presencia, pero nadie respondió. Así que simplemente me quedé allí, calentándome las manos e intentando usar el teléfono satelital de nuevo. Pero no tuve suerte, lo cual fue bastante desalentador. Aún así, no quería volver todavía a esas condiciones traicioneras, pero tenía que hacerlo. La vida de Randy dependía de ello. Mientras me daba la vuelta para irme, noté algo apoyado en el estante de la pared trasera. Caminé hacia allí y me di cuenta de que era un par de binoculares junto con un mapa doblado y un cuaderno. Desdoblé el mapa y me di cuenta de que era un mapa de senderos de la zona por la que habíamos estado viajando. Había secciones circuladas con marcador y reconocí algunas de ellas. 2 de ellas específicamente. Ambas cabañas en las que nos habíamos alojado estaban circuladas y había fechas escritas junto a ellas a lápiz. Algunas eran de ese invierno, otras del invierno anterior, y así sucesivamente. Recogí el cuaderno y me di cuenta de que quienquiera que fuera su dueño había estado documentando personas. Había descripciones de personas, como qué ropa llevaban, en qué dirección se dirigían, ese tipo de cosas. Al instante me sentí muy inquieta. Había una buena posibilidad de que Randy y yo estuviéramos en algún lugar de ese cuaderno, pero no me iba a quedar para comprobarlo. Realmente no sé cómo explicarles lo que sentí. No fue miedo de inmediato. Fue más como si cada cosa en la cabaña se reorganizara de repente en mi cabeza. Ya no parecía un lugar seguro. Dejé todo y fui directo a la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzar la manija de la puerta, escuché el grito más fuerte y aterrador que he escuchado jamás. Gritando. Venía de debajo de mí, bajo el suelo. Era una mujer y no decían nada, solo gritaban a todo pulmón como si las estuvieran apuñalando. La impresión me hizo saltar, literalmente, y simplemente corrí hacia la puerta. Encendí mi moto de nieve lo más rápido que pude y salí de allí sin siquiera mirar atrás. Nunca volví a ver la cabaña. Estaba totalmente deshecha después de eso, hasta el punto de que realmente no recuerdo el resto del viaje. En algún momento llegué a la cabaña real y logré comunicarme por la radio de emergencia. Tuvieron que enviar un helicóptero solo para llegar hasta Randy y él estaba cerca de la muerte, hipotérmico para empezar, y su pierna estaba en condiciones terribles, pero estaba vivo y consciente. Fueron las peores horas de mi vida, hasta el punto de que me cuesta incluso reconstruir la secuencia de los eventos. Randy sobrevivió, pero la experiencia fue tan traumática que juró dejar la navegación invernal para siempre, o al menos mientras estuviéramos juntos. Les conté a tantas personas como pude sobre esa cabaña y ese grito, y me dijeron que enviarían a alguien allí tan pronto como las condiciones fueran seguras para hacerlo, y pueden estar seguros de que hice un seguimiento de eso. Después de unos días, finalmente me dijeron que habían enviado un pequeño equipo allí, pero no pudieron encontrar ninguna estructura que coincidiera con mi descripción y ubicación. El tipo con el que estaba hablando tuvo incluso la audacia de sugerir que lo había alucinado todo y perdí los estribos con él. Ese fue básicamente el fin de la conversación. Randy y yo rompimos aproximadamente un año después del incidente y no tuvo nada que ver con nada de esto. Pero sigo pensando en esto todo el tiempo. Realmente, solo hay 3 formas de explicar lo que pasó ese día, y ninguna de ellas es buena. La primera es que nada de eso fue real, que realmente lo aluciné todo,
desde la cabaña hasta el grito. Estaba aterrorizada y medio congelada, y acababa de dejar a mi novio para que potencialmente muriera en la nieve. Y mi cerebro construyó una experiencia detallada de 10 minutos dentro de un edificio que no existía. No puedo descartar eso por completo. La segunda es que fue real y que esa persona que gritaba era alguien que necesitaba ayuda. Alguien a quien simplemente dejé allí, probablemente para morir. Los patrulleros o no pudieron encontrar el lugar o no se esforzaron lo suficiente. Y quienquiera que estuviera bajo esas tablas del suelo, ni siquiera sé qué pudo haberle pasado. La única otra explicación es que era algún tipo de trampa. Tal vez el humo y la luz estaban destinados a atraer a alguien, y quienquiera que escribió esas entradas en el cuaderno había estado rastreando a la gente por esa zona durante un tiempo, buscando secuestrar a alguien o Dios sabe qué más, y yo caminé directamente hacia ello. O peor aún, tal vez esa trampa realmente había funcionado. Ese grito tal vez era alguien lo suficientemente desafortunado como para entrar en esa cabaña algún tiempo antes que yo. Y si yo hubiera llegado un poco antes, habría sido yo quien estuviera bajo esas tablas del suelo. No estoy segura de qué pensar de todo esto. Cuando estaba en el penúltimo año de la secundaria, había una chica en la que pasaba mucho tiempo pensando. Su nombre era Sienna Rollins. Tenía esta presencia seductora que es un poco difícil de explicar, pero haré mi mejor esfuerzo. Era muy bonita, por supuesto, pero era más que eso. Tenía ese misticismo que nunca pude descifrar. Un misticismo que no asociarías típicamente con una chica bonita genérica. No era popular y me daba la impresión de que muchos chicos y chicas también se sentían más intimidados por ella que cualquier otra cosa. No era cálida y no sonreía, y la mayoría de la gente la consideraba rara. Yo no. De hecho, encontraba su singularidad bastante fascinante. Cruzar miradas con ella me dejaba helado. Un poco como la forma en que tu cuerpo se ajusta a una habitación fría o a una ráfaga de viento inesperada. Me recordaba a la nieve, sinceramente. La forma en que una nevada ligera puede amortiguar todo a tu alrededor, incluidos tus propios pensamientos. Ella tenía esa cualidad, pero era como si nadie se diera cuenta excepto yo. La gente solo pensaba que la forma en que se guardaba las cosas para sí misma y nunca hablaba era rara, pero yo siempre moría por saber qué estaba pensando. Leía muchas novelas de fantasía para jóvenes adultos en esa época, así que probablemente eso tuvo algo que ver. Escribía mucho en esa época también. De hecho, nombré Siena a uno de los personajes de una historia que estaba escribiendo. Se podría decir que estaba obsesionado, pero también simplemente me gusta ese nombre. De todos modos, un día estaba subiendo las escaleras con mi amigo George, hablando de esa misma historia, cuando me preguntó cuáles eran los nombres de los personajes. Así que se los dije y, por supuesto, tan pronto como mencioné el nombre Siena, ¿quién dobla la esquina sino la Siena real caminando con una de sus amigas? Me lanzó una mueca, lo más parecido a una sonrisa que podías obtener de ella, y dijo, «Sí, porque me amas o algo por el estilo». Estaba tan avergonzado y George empezó a reírse, lo que lo hizo aún peor. Ella ya estaba pasando de largo, claramente sin interés en continuar la conversación, y mi ventana se estaba cerrando. No sé qué me pasó, pero justo ahí, en el acto, la invité a salir. Eso realmente hizo que se detuviera y me dio una de sus famosas miradas gélidas. Ni siquiera tuvo que hablar. Sus ojos lo comunicaban todo. ¿Cómo te atreves siquiera a preguntarme eso? Pero luego me sorprendió. De hecho, aceptó y me dio su número. Luego dijo que me enviaría un mensaje y se fue.
sin dejarme siquiera responder. Estaba en shock, pero así es como terminé yendo de excursión con la chica con la que estuve obsesionado durante meses. Por cierto, la excursión no fue idea mía. Nada de eso lo fue. Ella organizó todo y me dio la impresión de que no tenía más remedio que aceptar lo que ella quisiera. Y yo estaba de acuerdo con eso. Así que, avanzando hasta el fin de semana, Siena nos lleva en coche hasta este sendero que ella eligió. Yo nunca había estado allí, y nadie que yo conociera tampoco. El viaje fue de unos 45 minutos, pero parecieron 10 porque estaba muy metido en mis pensamientos. Siena tenía la ventanilla baja y ponía música desde su teléfono, cosas que yo no reconocía, lo cual encajaba. Entramos en este estacionamiento de grava en la base del sendero. Había tal vez otros 2 autos allí. Siena ni siquiera lo pensó 2 veces, simplemente empezó a caminar y yo la seguí. Durante los primeros 20 minutos más o menos, las cosas fueron geniales. Siena estaba más habladora de lo que jamás la había visto, lo que ciertamente no era mucho, pero para ella era un montón. Me preguntó sobre la historia que estaba escribiendo, lo cual fue un poco vergonzoso, pero le di un resumen aproximado mientras intentaba no sonar como un idiota. El sendero se estrechó después de un rato y los árboles se volvieron más densos. No habíamos visto a otra persona desde el estacionamiento. En algún momento, el sendero se dividió en una bifurcación. Le pregunté a Siena qué camino tomar, y señaló a la izquierda sin vacilar. Le pregunté si había estado aquí antes, y dijo que no. Me pareció un poco extraño, especialmente considerando lo decidida que parecía estar sobre todo, pero no dije nada. La bifurcación de la izquierda estaba notablemente menos mantenida. Empecé a tener la sensación de que íbamos por el camino equivocado, pero no iba a cuestionarla. Debí de estar muy metido en mis pensamientos sobre eso, porque en un momento dado me di cuenta de que ya no podía oír los pasos de Siena detrás de mí. El sendero se había vuelto tan estrecho que caminábamos en fila india y yo había tomado la delantera ya que ella me había hecho un gesto para que fuera primero. Pero cuando me di la vuelta para ver cómo estaba ella, no estaba allí. El sendero detrás de mí estaba vacío. Grité su nombre pero no obtuve respuesta. Estaba confundido, así que empecé a caminar de regreso por donde habíamos venido. Regresé a la bifurcación y ella tampoco estaba allí. Supuse que probablemente se había detenido para ir al baño y no quería que me diera cuenta, lo cual era una explicación razonable. Pero busqué un poco más y me di cuenta de que no había ningún sendero lateral por el que pudiera haberse desviado. Simplemente se había ido. Entonces decidí probar la bifurcación de la derecha. Para mi sorpresa, ese lado estaba aún más cubierto de maleza, y cuanto más caminaba, menos parecía un sendero real. Seguía gritando su nombre como un idiota, pero no sabía qué más hacer. No podía imaginar por qué me habría abandonado, así que genuinamente pensé que era un error honesto o algo así. En un momento dado, escuché una rama romperse en algún lugar a mi izquierda, más profundo entre los árboles. Y luego, cuando miré, vi movimiento. Algo se movió detrás de uno de los árboles más gruesos. Supe instantáneamente lo que estaba pasando. Era Siena jugando conmigo. Eso habría sido muy propio de ella. Así que pensé que le devolvería la jugada y la sorprendería antes de que ella pudiera sorprenderme a mí. Caminé lentamente hacia el árbol lo más silenciosamente posible, y en el último segundo salté a un lado para asustarla, pero mientras estaba en medio del grito, me di cuenta de que no era Siena. Era un hombre. Estaba horrorizado, pero era demasiado tarde. Estaba a pulgadas de distancia de este hombre alto, de mediana edad,
que no parecía asustado en lo más mínimo. Instintivamente di unos pasos hacia atrás y el tipo simplemente me miró fijamente. Antes de que pudiera decir nada, solté que solo estaba buscando a mi amiga o algo así, lo cual, en retrospectiva, fue algo completamente inútil de decir. Claramente no le importó. Empezó a caminar hacia mí, así que me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia el sendero, tratando de no correr. Pero entonces escuché un segundo sonido, esta vez desde mi derecha. Miré hacia allí y vi a otra persona moviéndose por el bosque. El segundo tipo ni siquiera intentaba esconderse. Estaba allí, parado al descubierto mirándome, y sostenía lo que parecía ser la rama de un árbol en su mano. Fue entonces cuando simplemente corrí. El segundo tipo estaba bloqueando el camino de regreso al sendero. Así que simplemente corría por el bosque sin ningún sentido real de la dirección, esperando que hubiera otro camino de regreso al sendero principal. Tan pronto como empecé a correr, ambos hombres empezaron a correr tras de mí. Ya ni siquiera intentaban ser silenciosos al respecto. Corrí durante unos segundos, pero era difícil porque el bosque era muy denso. Antes de que pudiera reaccionar, algo me agarró el tobillo y me caí. Era el primer tipo, y estaba tratando de inmovilizarme. Grité y pateé y por algún milagro pude quitármelo de encima. Me puse de pie, a trompicones y seguí corriendo. Tenía la boca llena de sangre en ese momento. No creo que me siguieran después de eso, pero no me importó. Corrí hasta que encontré el sendero, luego seguí corriendo hasta que llegué al estacionamiento. El auto de Siena todavía estaba en el estacionamiento, pero los otros dos autos se habían ido. Siena no estaba a la vista, lo que me asustó mucho. Empecé a pensar que esos tipos que habían intentado atraparme la habían atrapado a ella y que estaba en peligro. No sabía qué hacer. Debí haber llamado a su teléfono como 10 veces y ella no contestó. Estaba a punto de llamar a la policía cuando me envió un mensaje preguntándome a dónde había ido. Estaba escribiendo una respuesta cuando miré hacia arriba y la vi salir del límite del bosque completamente tranquila. Le grité que se apurara tratando de explicarle lo que pasó, pero ella no parecía inmutarse. Dije que no estaba bromeando, pero parecía más irritada que otra cosa. De cualquier manera, nos subimos al auto y empezamos a irnos. Se lo conté todo y ella seguía sin parecer particularmente conmovida, lo cual era absolutamente loco para mí. Fue entonces cuando exigí saber a dónde había ido. Me dijo que pensaba que yo me había adelantado sin ella y que estuvo tratando de alcanzarme todo el tiempo. Sabía que eso era mentira, porque caminé todo el camino de regreso hasta la bifurcación, así que no había forma de que no la hubiera visto. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella podría haber tenido algo que ver. ¿Qué podría haber sido ese algo? No tenía ni idea. El viaje de regreso fueron los 45 minutos más tensos de mi vida. Seguía mirándola y preguntándome si alguien tan inocente y despreocupado podría hacer algo tan desalmado y cruel. Honestamente, la respuesta probablemente era sí. Llegó a mi casa, nos despedimos, y entonces estuve solo de nuevo. Todavía estaba muy conmocionado por todo el encuentro. No podía superar el hecho de que a los pocos minutos de que Siena desapareciera, dos extraños aparecieron en el tramo exacto de bosque al que ella me llevó, el sendero que ella eligió, la bifurcación que ella escogió y la posición en la que me puso al dejarme ir primero. Se sentía orquestado, y luego ella simplemente apareció después de todo el asunto sin un rasguño, preguntándome a dónde fui. No volvimos a pasar el rato ni una sola vez después de eso. Nunca se lo pedí. Y si yo no me ponía en contacto con ella, no había ninguna posibilidad
de que ella se pusiera en contacto conmigo. Le he contado esta historia a tal vez 4 o 5 amigos a lo largo de los años y la respuesta siempre es la misma. Que Siena me tendió una trampa, que ella conocía el sendero y conocía a la gente en el bosque. He considerado eso más veces de las que puedo contar, pero simplemente no tengo idea de por qué alguien haría eso. No tengo idea de dónde está Siena ahora. No está en las redes sociales y no tengo idea de a dónde fue a la universidad.